tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que vamos a continuar un tema que ya habíamos empezado esta semana, pero esta vez conversamos con Adolfo Hurtado, sociólogo. Muchas gracias, Adolfo, por estar con nosotros para hablar acerca de la falta de tolerancia, la intolerancia. Conversábamos con Bismarck Siero en la edición anterior de Adelante Nicaragua y decía Bismarck que esta parte de la falta de respeto entre los nicaragüenses. La falta de respeto no solamente entre los nicaragüenses, sino que hay además intolerancia. Yo creo que hay posiciones muy duras, muy puristas, son ofensivas y yo creo que no coadyuvan a resolver la situación actual. Estamos en una situación difícil, es decir, tenemos muertos recientemente y sabemos que eso realmente dificulta, prácticamente tiende a imposibilitar los diálogos. Tenemos una situación del país que se hunde, ya es decir, económicamente se han perdido entre 100.000 que dicen los más optimistas y 340.000 empleos que dicen los más pesimistas, que no hay manera de recuperarlo en el corto plazo. ¿Ya? Hay con este tema del desastre natural que estamos viviendo ahora, que va a implicar un sobregasto público que va a mermar más las arcas públicas que ya están mermadas. Entonces, es necesario realmente llegar a una solución, porque nos vamos a hundir y no hay ganadores y necesitamos tolerancia. Yo le decía a Bismarck, la intolerancia nos está matando. ¿Ah? Porque vos decís, no es necesario encontrar una solución, pero es que el problema, me parece a mí, es que la intolerancia nos pone no un velo, un muro frente a los ojos que nos evita o no nos permite ver hacia un camino de solución. Lo único que vemos es todo en negro. Pero es que mira, la intolerancia es mucho más allá que la cerrazón actual que estamos viendo en las personas y en la sociedad. Yo creo que esa cultura intolerante, que yo la denomino como vieja cultura política, es la que fue empedrando el camino que nos trajo hasta aquí. Ahora lo hacemos a los gritos, vea la desesperación. Es la que nos está llevando, digamos, a respuestas violentas, pero la intolerancia al final de cuentas es la que nos impide entender que una solución democrática no es una cuestión de yo voy a hacer solo lo que yo quiero, sino que soy una comunidad, y a través de poner en concurso las diferentes ideas y las diferentes opciones que tenemos como país, es una manera de no tener que llegar a esto. Pero hemos venido construyendo, yo sé que parezco disco rayado y voy a seguir insistiendo, pero venimos construyendo este camino desde el 95. Venimos construyendo este camino porque yo soy el bueno y el otro es el malo, porque yo llego al poder y entonces solo contrato a los míos. Eso no pasó solamente ahora. Eso pasó en el gobierno del señor Bolaño, eso pasó en el gobierno del doctor Alemán, eso pasó en el gobierno de doña Violeta. Viene pasando recurrentemente, no hemos aprendido. Es decir, seguimos diciendo de que los únicos que se van a beneficiar de mis políticas, de mi gobierno, son los míos. Cuando realmente lo que debemos de entender es que el que gobierna, si bien es cierto, está ahí por una visión propuesta en la cual la mayoría votó para que se siguiera por ese camino, no significa que se votó para hacer lo que él quisiera. Y no estoy hablando solamente de este, de todos los anteriores. Si nosotros vemos la Alianza Cívica, si nosotros vemos los diferentes grupos que ahora ya no están en la Alianza Cívica, tienen el mismo problema. Es decir, es mi posición, es mi grupo, es mi gente, y además es así como yo digo y no hay otra manera de hacerlo. El problema es que si no hay otra manera de hacerlo, ¿cuál va a ser la solución? Como dijo el Alemán que nos tiene aquí. Esto es una mesa de rendición y vámonos a las patadas.
¿Ves? Porque la intolerancia se expresa en cada paso que hemos dado. Desde hace 20 años y en estos últimos meses han sido fatales. Fatales. Vos decís que los muertos no permiten o están evitando llegar al diálogo. Fíjate que los muertos es un dolor profundo. Y yo entiendo a las familias, ¿ves? Porque mi familia tuvo muertos en los finales de los 70. ¿Ves? Nosotros estuvimos en la familia lisiados en los años de los 80. Mis mejores amigos murieron en los 80. Y es un luto que no pasa. ¿Ves? Es decir, es un tema que uno aprende a lidiar con ello, aprende a vivir con ello. Tardamos en poder sentarnos en la mesa con aquellos que estuvieron del otro lado en su momento, ¿ves? O tardamos en sentarnos en la mesa con aquellos que culpamos de haber estado donde estuvimos, pero en algún momento lo hicimos. En algún momento nos tomamos inclusive una cerveza juntos y nos reímos de cómo era posible que hayamos llegado a eso que vivimos en los 70 y en los 80. Yo creo que todos esos que conversamos entonces alrededor de la cerveza de aquellos entonces, seguimos con la misma pregunta porque volvimos a llegar al mismo lugar. Es decir, volvimos a llegar a ese punto de intolerancia donde creemos que matar al hermano es lícito. ¿Ve? Y eso es la pura intolerancia. Además, yo he oído a la gente que dice, por mis muertos yo no voy a negociar. A la gente lo que se le olvida es que sus muertos son justamente porque no se negociaba. O sea, la gente se vuelve intolerante, dice que por respeto a sus muertos, pero la gente no entiende que sus muertos son justamente por esta cultura de intolerancia. Y todos somos responsables. Todos somos, claro, en los muertos actuales hay más responsables que otros en esta situación, pero como sociedad, todos somos parte de esa cultura intolerante que hay que deshacernos de ella y hay que buscar una solución. Sí, pero me decías que los muertos de alguna manera evitan el diálogo y aquí hemos planteado, con vos mismo hemos planteado que justamente honrar a los muertos es encontrar una solución. Pero ¿cómo decirle eso a la gente que ahora sufre? ¿Ven? ¿Cómo hacerlo entender con la gente que carga a sus viejos muertos y todavía siente el dolor? ¿Ven? ¿Cómo explicárselo a la gente que todavía siente que esta es una reedición de esos viejos dolores? ¿Cómo sanar ese sufrimiento? Báez, hablemos de un obispo, de un monseñor, ¿ves? Que debiera de ser justamente una fuente de reconciliación. Él permanentemente está señalando que su papá estuvo preso, que sus tíos estuvieron muertos. ¿Vos crees que Báez es un ejemplo de un sacerdote que ha cultivado una cultura de tolerancia? Tiene discursos bonitos, casi que hasta convincentes, pero ¿él realmente coadyuva a una cultura de paz? ¿Realmente coadyuva a una cultura de diálogo? Yo no creo. Hay gente que lo admira porque también tiene muertos como él. Vea, porque es valiente, porque denuncia, dice la gente. A ver, creo que el denunciar es lícito. Pero donde yo creo que la cosa se pierde es cuando la denuncia se vuelve lateral. Un ejemplo. Los sandinistas dicen que ellos tienen muertos. Y es verdad. Lo que no dicen es que ellos también han provocado muertos. ¿Ves? La gente, muchos de la oposición, esa agenda oculta que hemos venido señalando, ¿ves? Que han mandado al muere a mucha gente. Ellos dicen que el gobierno es violento. Sí, es verdad. Pero ellos también han sido violentos. ¿Ve? Que uno es con la violencia del Estado y el otro es sin el Estado. Sí, es verdad. Pero yo, ciudadano de a pie, que me opongo a ese exceso de violencia,
¿cómo me aseguro yo que ese grupo que no ha sido más violento porque no tiene las armas y no tiene el Estado, no va a ser igual o más violento cuando tenga las armas y cuando tenga el Estado? ¿Qué garantía tenemos? Porque al final es la misma cultura lo que está detrás. Lo que varía es el poder de fuego. ¿Ve? Entonces, la gente se pone a gritar y al ponerse a gritar pierde realmente la perspectiva que lo que estamos aquí es un mundo, una manera de que nosotros vemos el mundo, que una y otra vez nos trae lo mismo, una y otra vez. Hay una fórmula, si querés muy simplista: la falta de respeto lleva a la intolerancia al odio, el odio a la violencia. ¿Ah? Si querés muy simplista. Pero me parece que eso es lo que ha venido ocurriendo en Nicaragua. Justamente se ha aprovechado nuestra intolerancia, porque resulta que hemos sido, aunque parecía que antes del 18 de abril éramos bastante tolerantes y nos aceptábamos unos a otros, resulta que no ha sido así. Y hay quien se dio cuenta de eso y ha contribuido, me parece a mí, a ir al siguiente escalón. Dejemos esto para después de la pausa. En adelante, Nicaragua en Extra. Seguimos en adelante, Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Adolfo Hurtado. Te decía yo que, viéndolo muy simplistamente, la falta de respeto lleva a la intolerancia al odio y el odio a la violencia. Y de repente da la impresión que aquí, y no voy a decir que para uno de los lados, aquí de todos lados, se ha aprovechado esa falta de respeto para fomentar la intolerancia y avanzar hacia el odio y a la violencia. Mira, fíjate que con ese señalamiento que vos haces, lo que se resalta, y yo creo que eso es lo importante, es que es una curva creciente. Es decir, si nosotros pasamos de la falta de respeto a la intolerancia, es un escalón arriba. Y de ahí llegamos al odio, damos el siguiente paso para arriba, y de ahí llegamos a la violencia. Es decir, es un tema que se va acumulando, es un proceso que es realmente acumulativo y que si uno no lo desarticula a tiempo, termina en este derramamiento de sangre que tenemos ahora. Ese proceso no se inició ciertamente en los últimos 10 años. Creo que inclusive desde los 90 nunca lo llegamos verdaderamente a desmontar. Muchos terapistas opinan que aquí no hubo realmente sanación de heridas después de los 80 y que de una u otra forma tenemos esas heridas y hemos caminado con esas heridas sin curar lutos, sin pasar nuestros lutos, sin atender nuestros lutos. Pero además no solamente no lo hemos sanado, sino que hemos venido deteriorando, es decir, hemos tenido un proceso que nos ha llevado a un deterioro gradual, permanentemente. Fíjate que yo tengo amigos sandinistas duros del partido, que ellos se quejan con amargura y con razón de cómo ellos fueron excluidos, en los gobiernos de La Violeta, en los gobiernos de Alemán, aún en el gobierno de Bolaño. Ellos como ellos dicen, tuvimos que patear piedras en el camino porque fueron excluidos simplemente por el hecho de ser sandinistas duros. Entonces, ya solo ahí, después de 3 gobiernos, vos ya cultivaste esa cultura de intolerancia que se fue acumulando en odio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vos llegás después al gobierno sandinista de 2007, que en materia económica fue bien, que en materia social iba bien, que en materia de gobernanza siempre tuvo sus problemas, igual que todos los otros gobiernos, pero ellos ya dieron un paso adelante, porque en el paso adelante de ellos ya era, sí, vos estás en desacuerdo, te tiro las turbas. Entonces, y ahí hay, por ejemplo, un tema que es delicado porque
porque es difícil tal vez ver la frontera, por ejemplo, en el gobierno de Bolaño, en el cual yo estuve de ambos lados en procesos que intentaban generar diálogo, un esfuerzo que movió el CONADES, el Consejo Nacional de Desarrollo Económico, Social y Cultural, con Antonio Belli, que fue de parte de CONADES. Fue verdaderamente un esfuerzo honesto y legítimo por intentar una plataforma de diálogo. Se encontró con que del lado del gobierno, las otras partes del gobierno, sobre todo con los que estaban, digamos, más vinculados a la Secretaría de la Presidencia, vinculados a los temas del sistema de planificación, nunca el diálogo fue real. ¿Ve? Era muy, muy al estilo de hagamos como que conversemos. Y la gente conversaba y conversaba y conversaba y no pasaba nada. Después de 4 años de conversaciones inútiles, 9% del presupuesto estaba alineado. ¿Ve? La gente sentía que había perdido una cantidad enorme, que se les había respetado. Ve que no podían realmente protestar. Está bien, no se les golpeó de manera abierta, ¿ves? Pero sí se les violentó de una manera u otra, a todo el mundo, ¿ves? Cuando llega el gobierno sandinista, que fueron los más excluidos en los procesos anteriores, ellos llegan y aplican. La diferencia entre el gobierno sandinista y el de Bolaños no era que el gobierno sandinista decía hagamos como que conversamos y te dejo hablando solo, sino ni vengas que ni voy a conversar con vos. Es decir, mucho más directo, ¿ves? Pero en la naturaleza es exactamente igual. Lo que cambia es el estilo. Y lo peor, y yo creo que ahí es donde nosotros dimos el paso a la grada siguiente, es que se comenzó muy rápidamente la política turbera. ¿Ves? Muy, muy rápidamente yo tengo desacuerdo y te tiro las turbas encima. Entonces, ahí comenzás a acumular odio. ¿Ves? Comenzás a degradar la legitimidad. Comenzás a degradar soluciones, porque además, y eso se pierde de vista, tanto en el conflicto actual de parte del gobierno y la agenda oculta de la Alianza Cívica ha sabido aprovechar muy bien esa brecha de ahí, es que muchos de los conflictos legítimos que han llevado a la explosión o la implosión social que vivimos a partir de abril, ni siquiera se iniciaron con este gobierno. ¿Ves? Por ejemplo, el conflicto de la tierra. El conflicto de la tierra es de los años finales de los años 50, de los años 60. El tema de la exclusión política, eso es histórico. El tema de las mujeres comenzó abiertamente como agenda a final de los 80, se arrastró en los 90, en el gobierno de Bolaños, no en el del gobierno sandinista, se terminó hasta prohibiendo el aborto terapéutico, que se volvió además una agenda toral en las demandas de las mujeres, que ya no fue atendida después de este gobierno. Por este gobierno, al contrario, ya se les comenzó a tirar las turbas. El tema de las minerías, algo que comenzó en los 90 y se extendió, y agregaron nuevos conflictos como el del canal. El del canal es un conflicto que todavía ni sé por qué se mantiene, porque aquí ya no va a haber ningún inversor de 40.000 millones, 50.000 millones con la situación que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que hace esa política turbera? De intolerancia, te llena de odio. Te llena de odio porque vos salís y te dan garrote, una y otra vez. Entonces, a ver, en 2007, con 2008, 2007-2008 con las elecciones municipales que fueron escandalosas ese año. ¿Ve? Honestamente yo pensaba que el gobierno sandinista iba a terminar con la charanga que la derecha, que le llama el gobierno sandinista, había iniciado en el 95 y 96, a robarse las elecciones. ¿Ve? Pensé que iban a resolver esa queja amarga que Mariano Fiallo Hoyanguren había señalado en el 95, de que así como estaba el Consejo Supremo Electoral no garantizaba elecciones legítimas. Si vos no garantizás elecciones legítimas, vas a degradar la legitimidad del Estado, es inevitable.
pensé que el gobierno sandinista iba a resolver eso. Pensé que lo iba a hacer porque parecía su legado en los años 90. ¿Ve? No lo hizo. No solamente no lo hizo, lo fue degradando. Entonces, esa demanda legítima de nosotros electores, ¿ves? Que decir, está bien, reconocemos que somos intolerantes, que tenemos problemas en reconocer al otro, pero por lo menos tenemos ese mecanismo frágil de esa democracia frágil, que democracia burguesa le llaman del otro lado, ¿ves? Pero que al final de cuentas es un mecanismo de negociemos el poder sin tener que llegar a los tiros, o sea, negociemos el poder sin tener que recurrir a la violencia. Yo pensé que se iba a resolver y es una demanda legítima. ¿Cómo vos decís que en las primeras municipales después de la elección del presidente Ortega se degrada todavía más el sistema electoral? ¿Cómo se degrada más? Porque se sigue señalando que hay resultados alterados. Es decir, fíjate que en el 96 se señala abiertamente y con pruebas que hay resultados alterados, se señala, al punto que Moisés Hassan salió diciendo que en su urna de voto, donde él y toda su familia, como mínimo, habían votado por él, que realmente debió haber votado toda la cuadra por él porque era un tipo muy popular y muy querido en su barrio, no recibió ni un voto, porque él no puso fiscales, y como no puso fiscales, pensando de que era su urna y no se iban a atrever a robársela, le robaron todos los votos. En el 96, todo el mundo se rió, todo el mundo lo hizo chiste. En el 96 participaron menos gente que en el 90. ¿Ves? ¿Por qué? Porque ya había en el 95 quejas de que esas elecciones ya no iban a ser tan limpias. Nos fuimos al 2001. Llegamos al 2001, se vuelven a hacer señalamientos que hay otra vez manipulaciones en los resultados, se habla del apagón del sistema de cómputo, se habla de alteraciones de eso de aquí a allá. Y en el 2001 participaron menos gente que en el 96. ¿Ve? Llegamos a 2006 y no se contó el último 3%. Que si iba a alterar los resultados, que si no iba a alterar los resultados, ya no hay manera de saberlo. Pero en todo caso, es un regalo envenenado. ¿Ve? Porque hay una parte, sobre todo de la oposición, que ya se siente con licencia en no reconocer ese resultado. En el 2007, cuando se hacen las elecciones, 2007, 2008... Sí, son las siguientes elecciones. Sí, las siguientes elecciones municipales. Igual, ¿ves? De repente el Frente tiene un crecimiento fuera de las tendencias históricas. Es decir, por arte de magia, de repente tiene un peso y un tamaño que históricamente no ha tenido. Igual sucede en 2011, igual sucede en 2016. Cuando vos tenés procesos históricos y de repente tenés resultados que no dicen a las tendencias históricas, algo está mal, porque las cosas no cambian por arte de magia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y además hay unas elecciones, digamos, hay una participación que es decreciente, se señalan cada vez más mecanismos sobre tergiversación de los resultados en la entrega de boletas, en las cuentas de boletas, en la conformación de los fiscales en la mesa. Hay innúmeros de señalamientos que hace que cada vez haya menos gente que cree en eso de ahí. Entonces, ¿por qué fue la gran tragedia con la Alianza Cívica? Porque justamente estamos frente a una situación donde la legitimidad y la credibilidad en las representaciones está cuestionada por todas las partes, inclusive por el mismo gobierno que cree que está en su derecho en hacer lo que hizo, porque antes también se lo hicieron. Bueno, no es que se le ocurrió a ellos, sino ya lo venían haciendo y la gente había aplaudido, entonces si la gente ya lo había hecho y lo había aplaudido, entonces yo tengo derecho también a hacerlo y voy para adelante. Entonces, esa demanda, ahora
que es además las que en definitiva puede en última instancia terminar dando puertas de salida, es la que tenemos más destruida. ¿Ve? Entonces, es decir, no solamente somos intolerantes, estamos llenos de odio, sino que además hemos desarmado los instrumentos que necesitamos para esa salida. Por eso el tema de la necesidad de un diálogo nacional real es fundamental. Ok, pero antes de irme a la pausa, el tema de los señalamientos, muchos de los señalamientos que se hicieron durante o tras las elecciones fueron, aquí tengo la acta, mírenla, aquí están las actas, ¿ah? Pero realmente nunca fueron mostradas. Y eso no ha sucedido solamente en Nicaragua. En distintos lugares, aquí en el continente, hay gente que dice, nos robaron las elecciones. Y hace la misma. Aquí están las actas, miren, aquí las tengo, entonces muestro un rollo de papeles. Que pueden ser las actas, pueden no ser las actas, pero muestra un rollo de papeles. Pero los muestra así, no hay además la denuncia como tal a la autoridad electoral nunca llega. Sí, pero ¿cuál es el resultado de eso? Son sociedades que se vuelven inestables justamente porque degradan su legitimidad y tienen incremento de la violencia. Veamos Honduras. Honduras se montó un show con el tema de las elecciones en 2017 a luces vistas que fueron alteradas, ni estadísticamente pueden ser justificadas. Ve la situación de Honduras. Ahí tenés un tren de gente ahora rumbo a los Estados Unidos desesperada porque tienen un estado al que no le creen, es una situación que no ven salida, es un estado de violencia que no para de crecer. Eso es lo que nosotros queremos. Sí, no, pero para es nosotros. decir, yo lo que te digo, yo estoy de acuerdo con vos en el sentido que realmente este es un sistema electoral, hablando del sistema electoral que se ha venido degradando, sí, efectivamente. Pero a esa degradación ha contribuido también mucho del diente al labio. Es decir, yo digo, Adolfo es tal cosa y no muestro absolutamente nada que demuestre mi afirmación. De acuerdo. No, estamos de acuerdo. Es decir, que hay debilidades por todos lados. Pero, por ejemplo, hay testimonios y de gente, aún dentro del partido, de las que ha tenido que salir huyendo con esta violencia porque no quisieron apoyar la violencia, fueron acusados de traidores y la violencia se le fue encima a ellos. Yo he escuchado de esa gente, por ejemplo, que ellos que eran del partido le dieron 3 boletas, por ejemplo, en 2011. ¿Ven? Porque ya sabían por quién iban a votar. 3 boletas le dieron. Y no he oído de eso de una persona, he oído de varias personas. He oído de otras personas decir, sí, yo fui fiscal del PLC. Ve, y se reían. Y en mi mesa estábamos fiscal del PLC, del no sé qué, y todos éramos del partido. Ve, es decir, yo creo que esas historias no quedan en secreto. En Nicaragua no hay secreto. En Nicaragua vos querés tener un secreto, no le comentes a nadie. Es la única manera de mantener un secreto en Nicaragua. Si en Nicaragua voy a tener un secreto compartido con otra persona, ya no es secreto. Ya no es secreto. Entonces, sí. Somos infidentes. Somos tapudos y además nos encanta. Yo sé, me dijeron, yo estuve, yo vi. Pero está bien, al final de cuentas, porque todo se sabe. Porque todo se sabe. Pero además yo quiero, tal vez antes de pasar a la pausa, porque estamos en varias cosas antes de pasar a la pausa, yo quiero retomar una cosa que de Sousa, que es un pensador portugués, viene señalando en relación a este tema de la democracia y el posicionamiento de la izquierda. ¿Ve? De Sousa, dice él, que hay que democratizar las revoluciones. ¿Ve? Que yo digo que es en contraposición a lo que Fonseca Terán parece estar entendiendo la profundización de las revoluciones, que parece que se centra en repetir los errores de los 80 y además repetir lo más rápido posible. Parece que él eso entiende por
profundizar las revoluciones. De Sousa dice que no, que hay que democratizar las revoluciones. Pero dice otra cosa que es igualmente importante, y es hay que revolucionar las democracias. La democracia, y tenemos a Bolsonaro ahora a punto de entrar en Brasil, tenemos a Trump ahora en los Estados Unidos, tenemos el problema en el mundo del Brexit. O sea, eso lo que demuestra es que la democracia meramente electorera no sirve, no es suficiente. Entonces, si bien es cierto, siento yo, que si bien es cierto, hay que resolver el Consejo Supremo Electoral, hay que resolverlo, ¿ves? Porque necesitamos ese mínimo. Sí, porque ese es un sí o sí. Ese es un sí o sí. Pero ese sí o sí no es suficiente. No es suficiente si nosotros no nos volvemos una democracia real y profunda. Una democracia real y profunda es que a nivel municipal la gente pueda decidir qué hacer con los recursos públicos y cuáles son sus prioridades. Lo que ni los consejos de desarrollo municipales consiguieron, ni los CPC, ni los consejos de poder ciudadano tampoco consiguieron, porque ninguno nunca llegó verdaderamente a discutir el presupuesto. Mientras nosotros no podamos democratizar las inversiones públicas, que la gente pueda participar en igualdad de condiciones en vez de que solo un grupito se esté enquistado ahí haciéndose, siempre mordiendo el presupuesto público. Mientras no hagamos democracia real, mientras las comunidades no puedan definir la educación que quieren, mientras nosotros no reconozcamos que en Nicaragua el poder no se puede concentrar, no se puede. Cada vez que lo hemos intentado, este poder ha caído una y otra vez. ¿Por qué? Porque los poderes en Nicaragua son territoriales. Y son territoriales desde antes de la llegada de los españoles, desde antes de 1492. No, eran territoriales. Entonces, si no entendemos que revolucionar la democracia es la constitución de las decisiones en asuntos públicos desde donde compete a las poblaciones y lo desea la población, solo el sistema electoral no va a ser suficiente. Totalmente de acuerdo. Hacemos pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Conversamos con Adolfo Hurtado. En Extra Plus, decías que a partir del inicio de la administración del presidente Ortega, en el 2007, se vienen cortando las líneas de comunicación principalmente con las organizaciones de la sociedad civil. Porque el gobierno anuncia con bombos y platillos el famoso diálogo tripartito. Gobierno, empresarios, trabajadores, como un modelo de trabajo en Nicaragua, ejemplo en la región, que muchos han venido a ver y demás, ¿no? Eso hace el gobierno. De una u otra forma se trata de un acuerdo de cúpula. A ver, hiciste dos señalamientos que yo quisiera separarlo, ¿verdad? El primer señalamiento es que desde 2007, yo dijiste vos, que este gobierno había venido, digamos, como separando el diálogo con las organizaciones. Porque eso no lo dije. Vos mencionaste el sistema que había en el CONADES, que había una parte del CONADES que decía que, bueno, vamos a hablar como que, o vamos a hacer como que estamos hablando, ¿no? Sí, pero eso no es hablar. Y el gobierno simple y sencillamente dijo, pues ni vamos a hablar. Pero es que eso no es hablar con las organizaciones. Es decir, el problema es que justamente el problema es que los gobiernos que hemos tenido de manera sucesiva no tienen capacidad de diálogo con las organizaciones, ni ni los anteriores, no las tienen. Creo que han preferido sistemáticamente los diálogos a nivel de cúpula. Es que por lo menos Bolaños hizo la mueca, pues Bolaños, Alemán, Doña Violeta hicieron la mueca. Bueno,
no sé si Alemán ni siquiera hizo la mueca, ni tampoco el gobierno de Violeta me suena mucho que haya hecho ninguna mueca. El único que hizo la mueca y la hizo fea fue Bolaño. ¿Ves? Pero hacer la mueca no significa que uno tenga un diálogo de verdad. Porque, es decir, si yo estoy hablando... A ver, hablemos de un tema bien concreto. Si hubiera habido un diálogo con las organizaciones rurales, tendríamos otra ruralidad. Ya hubiéramos resuelto el problema de la deforestación, ya hubiéramos creado una nueva economía ambiental para el corredor seco de Nicaragua, probablemente estaríamos comiendo boas y comiendo garrobos como un plato común y normal. Probablemente estaríamos con una oferta significativamente diversa en una fruticultura nicaragüense, que no hubiéramos perdido el caimito, no hubiéramos prácticamente perdido el níspero, no hubiéramos perdido el mamey. Todo eso se ha perdido. Todo eso se ha perdido porque no ha habido un diálogo real entre los gobiernos y las organizaciones. Si hubiera habido, eso se hubiera resuelto, ¿verdad? El segundo punto era... Ok, no hubo diálogo con la sociedad civil como tal. No hay que confundir sociedad civil con ONG, ¿verdad? Porque no es lo mismo. O sea, la pero ONG... Pero aquí la ONG asumen ser los representantes de la sociedad civil. A ver, la ONG son una empresa privada que evita el tema de los impuestos, que fue utilizado con el proyecto del consenso de Washington para dar los servicios públicos que el Estado se negaba a dar. Esas son las ONG. Son prestadores de servicios tercerizados que no representan a nadie y nunca han representado a nadie. Entonces, que tampoco nadie habló nunca con ellos, es decir, tampoco ni Bolaño, ni Alemán, ni la Violeta, ni el Frente Sandinista, nadie ha hablado con ellos justamente porque no representan a nadie. ¿Ve? El problema de los gremios es... ya me acordé cuál era la otra. La otra tenía que ver con el tema de las cúpulas y el diálogo de cúpulas. Ok, pero vamos a terminar de cerrar el diálogo con los gremios. El diálogo con los gremios, en realidad, el diálogo con esas representaciones sociales nunca fue plena. Nunca fue plena porque aún ahora es... Si te alineas, te doy servicios públicos. Si no te alineas, no te doy servicios públicos. Bueno, eso no es ninguna novedad, ni en este gobierno ni en los gobiernos que pasaron. Pero tampoco es correcto. No, no es correcto, pero por eso estamos donde estamos. Porque si hubiéramos dialogado con esos gremios, probablemente hubiéramos resuelto las demandas de tierra, probablemente ya hubiéramos resuelto las demandas de las mujeres, probablemente no estaríamos en la crítica feroz que hay ahorita sobre el sistema de educación. ¿Ven? Estamos donde estamos porque no ha habido, porque se concentra el poder y el poder solo ha tendido a concentrarse. En la medida que tiende a concentrarse, tiende a distanciarse de las comunidades o de las bases, como le dicen. Ahora volvamos al tema que sí me interesa, el otro tema que es el que tiene que ver con ese sector de empresarios, con los sindicatos y el gobierno para atender el tema del salario mínimo. Fíjate que para mí uno de los mayores aciertos que este gobierno ha tenido es ese mecanismo. ¿Ves? Y lo ha tenido porque primero ellos son los tres verdaderos actores para definir un tema tan sensible como es el tema del salario mínimo. También ha permitido que el crecimiento de la economía se haya transferido a la economía de los trabajadores, incrementando ese salario mínimo. Y fíjate que a pesar de ser, para mí, uno de los mayores éxitos de este gobierno, del gobierno saliente de 2007 a la actualidad, es uno de los mecanismos más vilipendiados por la oposición.
justamente, y voy a hacer aquí el paréntesis, alguien me comentó, eso que ustedes hablan del salario mínimo es cierto. En este gobierno es cuando más se ha trabajado el tema del salario mínimo, pero es cuando más ha perdido poder adquisitivo el salario real de los trabajadores. Hay que revisar las cifras del Banco Mundial, digo, las cifras del Banco Central, porque la información que yo tengo no es esa. La información que yo tengo es que el salario mínimo en términos reales ha aumentado. Te voy a decir dónde se ha producido esa pérdida que tiende a señalarse, y tiene que ver con la relación salario mínimo canasta básica. Entonces hay unos datos que uno dice, ¡ah, qué horrible! Como por ejemplo, se señalaba antes de 2000 hasta 2006 que el peso del salario mínimo en relación a la canasta básica era 56%, ¿verdad? Y que hacia 2008, 2009, hacia el 2010, para poner una fecha que ya está segura ahí, ese salario mínimo representaba poco más del 33-34% de la canasta básica. Ok. La información que se oculta cuando se da los datos de esa manera es que la canasta básica fue revisada en 2008. En el periodo entre 2007, 2008, 2009 fue revisada la canasta básica y se trabajó con una canasta básica que incrementó el número de los productos y que mejoró la calidad de los productos. Entonces, lo que sucedió realmente es que esa canasta básica con mayor calidad era más cara, pero lo que terminó haciendo transparente era justamente la vulnerabilidad del salario mínimo y de las poblaciones que dependen, que son la mayoría, de ese salario mínimo. Entonces, te voy a dar el ejemplo de otros países, ¿ves? Para no entrar en los detalles aquí. Por ejemplo, en El Salvador, que están en el tema que hay que revisar la canasta básica. En El Salvador la canasta básica considera Coca-Cola. ¿Ves por qué? Porque la canasta básica en términos general tiene una comprensión de tipo energética, calórica, y no de tipo nutricional. Entonces, lo que la canasta debe de garantizar es la ingesta calórica diaria para los trabajadores. ¿Ve? No importa que la gente no tenga calcio, no importa que la gente no tenga vitamina C, pero tiene 2000 calorías, por decir algo. Entonces, en El Salvador, una parte importante en la ingesta calórica es la gaseosa, es la Coca-Cola. ¿Ve? Entonces, ahora están ellos discutiendo allá de que es mejor. De hecho, ya se hizo un esfuerzo hacia el final del gobierno de Funes, que medio se siguió en el inicio del gobierno de Sánchez Serén y que después el CONASAN allá dejó de un lado. ¿Ve? Y entonces se está queriendo retomar otra vez esa discusión. Bueno, en Nicaragua eso fue lo que sucedió. En Nicaragua la canasta básica fue revisada hacia el alza, hacia una mayor calidad, y el salario mínimo quedó evidentemente en el piso. ¿Ves? Pero eso no es que el salario mínimo ha caído. Lo que únicamente ha quedado evidente es lo miserable que ha sido el salario mínimo. Sí. Ok, hacemos pausa, una última pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Cerramos con la parte anterior, el paréntesis que habíamos abierto sobre el salario mínimo, porque estábamos conversando acerca de los arreglos no voy a ser tan bárbaro, acerca del diálogo entre la empresa privada, los trabajadores y el gobierno. Pero además, fíjate que eso justamente en ese tema se plantea para mí uno de los grandes retos que va a tener la transición. ¿Ves? Porque la transición, de una manera u otra, va a tener que reconocer los aciertos que se han hecho en este gobierno, en el de Bolaño, en el de Alemán, en el de Violeta. O sea, cada uno tuvo sus aciertos. Más, menos, me gustan más unos que otros.
eso creo que es irrelevante. Lo importante realmente, porque eso nos devuelve a la discusión inicial del programa sobre la tolerancia, es que la tolerancia nos permite reconocer los aciertos que las otras personas tengan, aunque no me gusten. ¿Ve? Y este gobierno ha tenido sus aciertos y han sido tan claros sus aciertos que hacia 2005, 2006 el estudio de la CEPAL con el Banco Mundial decía que Nicaragua no iba a cumplir los objetivos del desarrollo del milenio porque necesitaba 3 veces más inversiones, y el gobierno saninista cambió las metodologías de trabajo, algunas cosas para mejor claramente, otras cosas no, ¿verdad? Pero el resultado es que para 2011 se habían cumplido, sin incremento de inversión pública, se habrían cumplido muchos de esos objetivos de desarrollo del milenio que en 2006 se decía que no se iban a cumplir. ¿Ve? ¿Cómo se logró? ¿Por qué se logró? Hay que pensarlo. Hay gente que señala que la estabilidad en gran parte de la falta de marchas, más allá que no es tan cierto porque hemos visto esa política turbera que ha sido recurrente, pero digamos las marchas que tienen que ver más con demandas económicas, las marchas que tienen que ver más con demandas económicas, esas prácticamente se han reducido sustancialmente. Bueno, hasta ahora con el desastre que tenemos, que las vamos a volver a ver aparecer, pero se habían podido reducir justamente por este mecanismo que hemos estado hablando. ¿Ves? Que es el mecanismo de los que peor habla la oposición. Si uno lee la misma revista Envío, que tiende a hacer análisis ecuánime o bastante bien balanceado o bastante bien documentado, como el que puso Avendaño recientemente, no tiene esa misma ecuanimidad cuando habla de este mecanismo del sector empresarial con el sector sindical, con el Estado resolviendo el tema del salario mínimo. Ocupa hasta adjetivos y palabras que ni siquiera son profesionales para una revista de ese nivel. ¿Ve? Y así como lo hacen ellos, han habido en las campañas de desinformación que la oposición ha lanzado, la oposición no, la agenda oculta, es que hay que separar ese malestar y esa movilización legítima de esa agenda oculta que ha estado promoviendo y azuzando estos ambientes de violencia. Ese grupo ha estado sistemáticamente en campaña, así como lo ha hecho contra el ejército, lo ha hecho contra la policía, lo ha hecho de diversas maneras, también lo ha hecho contra este mecanismo. Entonces, no podemos pensar que hay que acabar con todo. No, lo que hay que acabar es con la intolerancia, con lo que justamente nos trajo a este programa. Hay que acabar con la intolerancia, hay que acabar con el odio, hay que acabar con la violencia. Pero justamente esto que estás diciendo es lo que yo te preguntaba, es decir, hay quien ha aprovechado, y vos lo mencionás como la agenda oculta, para azuzar intolerancia, para azuzar odio. Eso es, pero además manipulan el sufrimiento de la gente, manipulan demandas legítimas, manipulan justamente esa parte de la cultura intolerante que tenemos para generar ese ambiente violento. ¿Ves? Porque es decir, si yo tengo, ¿cuál es la mayor debilidad de este gobierno con su política turbera? Más allá que es irrespetuosa y es falta de respeto a los derechos humanos. Pero lo más peligroso en política, de esa política turbera, es que es previsible. Si yo sé que yo te saco a alguien y lo vas a mandar a garrotear, yo lo único que puedo esperar es, voy acumulando los conflictos que nunca resolviste porque le diste el garrote en vez de resolverlo. Punto número 1. Como fueron los anticanales, como fueron las demandas de las mujeres. ¿Ve? Y voy a esperar la oportunidad a tener 2 conflictos y no uno que esté garroteando al mismo tiempo
para generar la ola de descontento. Eso fue lo que sucedió. Ve, unos chavalos sacan una agenda legítima, que están preocupados con el tema del ambiente, con el indio maíz, porque ellos tienen una conciencia verde que los más viejos no la tenemos, es decir, ellos son capaces de indignarse como los más viejos no lo hacemos, y juntaron con la del INS. Dos cosas que no tenían nada que ver, ni de manera generacional, ni de manera temática. ¿Qué es lo que nosotros vimos? En cuanto se juntaron las dos, esa agenda oculta comenzó a llover fake news, comenzaron a haber muertos ficcionales que no existían, asusando a la gente. Y entonces agarraron un grupo latente, un conflicto latente, y las mujeres estaban inmediatamente ya ahí, sumándose al conflicto. Y un día después, 2 días después, tenías el otro conflicto también latente, que eran los anticanal, sumados. Y listo, tenías la ola. ¿Y qué es lo que era de esperar? ¿Vos crees que fue una gran sorpresa para esos grupos violentos en esa agenda oculta que esos promotores de políticas turberas cambiaran las balas de goma por balas letales? Esperable. Es decir, es más, yo diría que era hasta lo que esperaban. Igual que era lo que esperaban cuando el 16 de mayo los intentaron empujar hacia Lindavista. Es lo mismo que esperaban cuando el 30 de mayo los lanzaron hacia Tizcapa sabiendo que habían francotiradores. Es lo mismo que esperaban cuando el 30 de junio los lanzaron hacia Lunán sabiendo que estaban tomatierras armados justamente pero en no ese... solamente hacia Lunán, hacia esos terrenos justamente. Eso es, porque es esperable, porque es previsible. Es decir, han caído en todas las cáscaras de banano. ¿Por qué? Porque están en la misma frecuencia, están en la misma cultura de intolerancia, en la misma cultura de odio, en la misma cultura de violencia, y son previsibles los dos. ¿Qué significa que son previsibles los dos? Va a haber otra marcha cívica tarde o temprano y estos grupos van a meter a su gente violenta o a mandar al muere a la otra gente porque saben que los violentos están del otro lado. El problema es que en medio quedamos nosotros los ciudadanos, quedamos nosotros que tenemos demandas legítimas. Quedamos los que no queremos más esta violencia, queremos una salida pacífica, queremos un país para todos. Quedamos en medio y esos que quedamos en medio nos vamos llenando de odio, vamos quedando atrapados en nuestras intolerancias y los violentos de ambos lados aprovechan y hacen su fiesta. ¿Ves? Una fiesta de sangre al final. Entonces yo creería que necesitamos primero unas iglesias, y digo iglesias porque creo que es responsabilidad de todas las denominaciones a promover una cultura de amor y de paz. Creo que es responsabilidad número 1. Un BAE no es posible. Un cura que estén asusando o pastores que estén asusando, no es posible. Necesitamos primero una cultura de paz. Necesitamos sanación. Estamos heridos. Tenemos nuevas heridas, tenemos nuevos muertos. Necesitamos sanación. Y sobre todo necesitamos conciencia. Necesitamos reconocer que estamos mal. Necesitamos reconocer que esto lo venimos construyendo desde hace rato. Ve que la verdad, ahora estos más que están en el gobierno me dispararon a mí. Sí, pero yo particularmente creo que si hubiéramos tenido otro partido político que hubiera tenido el éxito electorero que el Frente Sandinista tuvo, estaríamos en la misma situación. Al estilo de ese otro partido político, porque al final cada uno tiene su estilo, pero estaríamos en la misma situación porque lo que nos trae aquí es una cultura social y política que nos impide ver que somos una comunidad ante todo. Y que una y otra vez nos perdemos en el camino, nos perdemos como comunidad y perdemos nuestro futuro cada vez. Y lo peor es que no hablamos, no nos ponemos de acuerdo, que es lo fundamental para esto. Hay que dialogar. Hay que dialogar. Gracias, Adolfo. Anuncio.
Próximamente vamos a estar justamente abordando este tema. Hay que hablar. ¿De qué hay que hablar? ¿Entre quiénes vamos a hablar? ¿Qué es lo que puede ocurrir si logramos hablar y hacia dónde podemos caminar? ¿Qué es lo que puede no ocurrir? Gracias por su atención en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.